Ernest Röhm fue un soldado sin paz, herido 3 veces en la Gran Guerra. Encontró en el caos de la Alemania derrotada un nuevo frente, la lucha por el poder. Fundó milicias, conspiró junto a Hitler rumbo a un inminente régimen fascista, y cuando el fracaso lo alcanzó, partió a Sudamérica. Esta es la historia del nazi que entrenó al ejército boliviano previo a una cruenta guerra por el Chaco, y cuyo destino quedó marcado por una supuesta traición. Esto es la llegada de Ernest Röhm a Bolivia. Los orígenes. Nacido en Múnich en 1887, entre el aroma de la cerveza amarga y el eco de los desfiles prusianos, Röhm creció bajo el rigor de una familia militar donde el honor se medía en medallas y cicatrices. Su padre, un funcionario de trenes con alma de soldado, le inculcó que la guerra era el único lenguaje que entendían los hombres verdaderos. A los 19 años ya vestía el uniforme del ejército bávaro, ansioso por tallar su nombre en la historia. La Primera Guerra Mundial lo convirtió en héroe. 3 heridas de bala y una mandíbula destrozada por la metralla le valieron la Cruz de Hierro. Pero la paz de 1918 lo humilló, como a miles de militares alemanes que volvieron a un país desdotado, hambriento y plagado de revoluciones. En las calles de Berlín, donde los eslóganes comunistas pintaban las paredes, Röhm encontró un nuevo enemigo. En 1919 lideró los Freikorps, hordas paramilitares de veteranos desarraigados y jóvenes fanáticos que ahogaron en sangre el alzamiento espartaquista. Sus botas pisaron charcos rojos en Múnich y Bremen. Sus balas callaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Para él, la política no era discusión, sino guerra sin cuartel. Fue esa obsesión la que en 1923 lo unió a un ex cabo austriaco de mirada febril, Adolf. Juntos orquestaron el Putsch de Múnich, un golpe de estado torpe que terminó con Hitler tras las rejas y Röhm fugitivo. Mientras el futuro Führer escribía Mein Kampf en prisión, Röhm vagó como un lobo herido, despreciando la República de Weimar. Alemania se pudre de pacifistas y traidores, rugía mientras afilaba su próxima jugada, una guerra secreta en Sudamérica, lejos de las cenizas de su patria. Tras el fallido golpe de estado de ese mismo año, Röhm se alejó de Hitler. Alemania le quedaba pequeña, una situación que a alguien que vive para la guerra lo orillaban a buscar nuevos campos donde pueda liberar su espíritu bélico. La labor de mercenario en Sudamérica era uno de esos campos. La llegada a Bolivia. En 1928 Bolivia buscaba modernizar su ejército. El presidente Hernando Siles contrató a Röhm, atraído por su fama de estratega despiadado. El objetivo, prepararse para la guerra contra Paraguay por el Chaco Boreal, una región árida pero con rumores de petróleo que comenzaron en 1920, lo cual originó las tensiones entre ambos países. Tensiones que fueron impulsadas por la empresa estadounidense Standard Oil, que operaba en Bolivia, y la empresa británica Shell, que operaba en Paraguay, el imperio anglo haciendo lo suyo. Röhm fue nombrado teniente coronel, introdujo tácticas alemanas, pero chocó con la realidad. Un ejército mal equipado, con soldados indígenas reclutados a la fuerza y oficiales corruptos. Porque cabe recordar que el modo de reclutamiento boliviano era absolutamente clasista. Más del 70% de soldados eran indígenas porque eran obligados a enlistarse o también eran engañados con promesas de otorgarles tierras o grandes salarios. Muchos ni siquiera tenían la identidad boliviana, dada la marginación que había de la república hacia las comunidades indígenas en aquellos tiempos, por lo cual ni siquiera hablaban el idioma español, y esto dificultaba el entrenamiento para la guerra. Por otra parte, en las zonas urbanas, la gente de clase media y alta podía pagar la denominada cuota de sangre, que era como una especie de soborno que servía para evadir el enlistamiento obligatorio. Ya trataron, pero allá les indicaron, les dijeron, miren, este contingente va a servir más que como guardia civil para la ciudad, es decir, para que la ciudad no esté desguarnecida.
No se preocupen, más bien adelanta bastante, en fin. Pero ya el día 23 de enero hubo la orden de partir al sudeste. Indicaron que había que partir y nos dieron la orden de inmediatamente ir a nuestras casas y despedirnos, avisar a nuestra familia. Bueno, imagínense ya el dolor tremendo que causé a mi mamá, ¿no? Porque yo vivía con ella. Cuando Ernest Röhm inspeccionó el cuartel de Cochabamba en 1929, el olor a moho y sudor lo recibió como una bofetada. Fusiles oxidados apilados en rincones, soldados indígenas descalzos cuyos pies sangraban sobre pisos de tierra y oficiales bolivianos que bebían aguardiente mientras firmaban papeles fantasmas. Sus informes escritos con tinta urgente describían almacenes vacíos, mapas del Chaco dibujados al azar y reclutas que morían de disentería antes de ver un arma. Pero en La Paz, los generales, engreídos en sus salones con tapices franceses, archivaban sus advertencias tachándolas de exageraciones de un mercenario amargado. La guerra aún se veía lejana, un eco en el horizonte, pero Röhm, con el instinto de un lobo viejo, ya olía el desastre en el aire seco. Y cuando el Chaco estalló en llamas en 1932, solo quedó el silencio de los que ignoraron al hombre que vio el futuro en las grietas de un cuartel abandonado. Vida privada y rumores. Röhm no ocultaba su homosexualidad. En Bolivia se le vinculó con oficiales, escandalizando a la élite. La prensa murmuró, pero el presidente Siles hizo la vista gorda. Necesitaba su experiencia. El historiador Eleanor Hancock, en su libro Ernest Röhm, Hitler's S.A. Chiefs of Staff, mencionaba que Röhm tuvo aventuras con jóvenes oficiales bolivianos, pero no proporciona nombres. En algunas cartas a amigos en Alemania, Röhm hablaba de su vida social en Bolivia, incluyendo encuentros con jóvenes entusiastas, pero evitaba detalles específicos para no comprometer su posición. La prensa boliviana conservadora y círculos políticos criticaban sus costumbres extranjeras. Costumbres extranjeras, un eufemismo para referirse a su homosexualidad. Por ejemplo, el periódico El Diario de La Paz publicó insinuaciones sobre sus conductas en 1929, sin tampoco nombrar a nadie. Aunque casi era seguro que Röhm mantuvo relaciones con hombres en Bolivia, como hizo durante toda su vida, no existían nombres verificados de oficiales bolivianos involucrados. Los rumores reflejaban más el escándalo que generaba su personalidad que hechos concretos. Su homosexualidad, sin embargo, fue usada posteriormente por los nazis para justificar su asesinato en 1934. A pesar de que Hitler y otros líderes nazis lo sabían desde hace años. El Chaco, el desierto de la muerte. Röhm viajó al Chaco en 1929, una tierra que los mapas bolivianos pintaban de gloria, pero que la realidad reducía a un espejo de polvo y espinas. Lo que encontró fue un infierno verde y árido, un laberinto de quebrachos retorcidos y lagunas secas donde el sol mordía la piel como un látigo. Entre los arbustos, las tribus guaraníes observaban con recelo a los soldados de uniforme extraño que hablaban de fronteras y banderas en un territorio que para ellos era sinónimo a un vacío total. Röhm, acostumbrado a los campos de batalla europeos, escribió en su diario: "Aquí no se pelea por la patria, sino por la sed". Las tropas bolivianas, mal calzadas y peor alimentadas, marchaban bajo un cielo implacable, cargando fusiles oxidados y botellas vacías. Sus informes al alto mando en La Paz eran desesperados. Sin ferrocarriles, sin agua, sin moral, esta guerra será un suicidio, decía. Pero en los salones de gobierno, los generales bolivianos, vestidos de gala y orgullo, desestimaron sus advertencias. Soñaban con el petróleo que prometían las concesiones Standard Oil y con borrar la humillación de haber perdido el mar ante Chile medio siglo atrás.
Mientras tanto, Paraguay, mejor preparado y conocedor del terreno, movía sus piezas en la sombra. Rom, el mercenario incómodo, abandonó Bolivia en 1930. 4 años después, mientras se pudría en una celda nazi, el Chaco estalló en llamas. La guerra que él predijo que se perdería se cobró 100.000 vidas, muchas perdidas en arenas movedizas o en delirios de sed. Al final, ni petróleo ni gloria, solo cicatrices en una tierra que nadie quiso. El regreso a Alemania. En 1930, Hitler, ya líder del resurgente partido nazi, llamó a Rom. Las SA, sus tropas de choque, necesitaban un jefe. Rom dejó Bolivia sin saber que el Chaco estallaría en una guerra 2 años después y que Bolivia la perdería. Rom transformó las SA en un ejército de 3 millones de hombres, pero su idea de una revolución que empodere las SA chocó con Hitler, que prefería el apoyo de industriales y generales. El 30 de junio de 1934, Hitler ordenó purgar a las SA. Rom, en un hotel bávaro, fue arrestado en la denominada Noche de los Cuchillos Largos. Le ofrecieron un arma para quitarse la vida. Él se negó. Si he de morir, que sea Adolf quien lo ordene. Herencia en 2 continentes. La guerra del Chaco fue un desastre para Bolivia, un naufragio en un mar de sangre y arena donde se ahogaron 60.000 vidas. Los errores que Ernest Rom había señalado años antes, corrupción en los mandos, fusiles que jamás llegaron al frente, soldados indígenas enviados a morir sin botas ni agua, se repitieron con una crueldad casi ritual. Mientras los generales bolivianos bebían whisky en hoteles de La Paz, las tropas abandonadas en el infierno verde del Chaco mascaban hojas de coca para engañar el hambre y enterraban a sus compañeros en tumbas sin nombre, devoradas por el viento. En el frente los mapas mentían, el supuesto petróleo por el que peleaban era solo polvo. El río Paraguay, la prometida salida al mar, quedaba tan lejos como la esperanza. Paraguay, en cambio, conocía cada duna, cada arbusto y desangró a Bolivia en emboscadas bajo la luna. Cuando la guerra terminó, el Chaco se llevó el 75% del territorio en disputa y a una generación entera de jóvenes que nunca volvieron. En Alemania, mientras tanto, la muerte de Rom en 1934, abandonado en una celda con un balazo en el corazón ordenado por Hitler, consolidó el poder absoluto del Führer. Las SA, que en otrora era un ejército de 3 millones de camisas pardas, quedaron relegadas a fantasmas sin rumbo. Las SS de Himmler, pulcras y despiadadas, ocuparon su lugar. Rom, el hombre que creyó que la lealtad era un valor militar, aprendió demasiado tarde que en la política solo sobreviven los que traicionan primero. Así, en ambos continentes el legado fue el mismo: miles de tumbas sin flores en el Chaco y en Alemania un silencio cómplice que preparó el camino para el Holocausto. La historia a veces no elige sus héroes, pero siempre castiga a sus ingenuos.